Buenas noches, estamos en su programa Charlas con el Padre Charles. Estamos esta noche a la mitad de la Semana Santa. Esta mañana se ha celebrado la misa de la bendición de los óleos en la Basílica de Guadalupe y ahora ya estamos por inaugurar lo que llamaremos el Triduo Santo: jueves, viernes, sábado y domingo de Pascua. Quisiera comenzar en platicar con ustedes precisamente por qué la Semana Santa cambia en las fechas. Y les diré lo siguiente: en este año se inicia el próximo 14 de abril, el pasado 14 de abril, con el Domingo de Ramos, y se prolonga hasta el 21 de abril, la resurrección de Jesús. El año pasado, la Semana Santa se celebró el 25 de marzo al 1 de abril, y el año que viene será del 5 al 12 de abril. ¿Por qué cambio en las fechas? Hay una razón histórica, y esto tiene que ver con la luna llena, y muy concretamente con el calendario. La primer luna llena de primavera o la luna de Parascheve, la luna de la Pascua, como le conocen los judíos. En la noche de luna llena, después del equinoccio de primavera, los judíos comienzan a celebrar la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto en la Pesaj o la Pascua judía, el 15 de Nisan. La elección por parte de los judíos de que fuera una noche de luna llena, la escogida para la celebración de la Pascua, tiene un carácter eminentemente práctico, dado que muchos de ellos se encaminaban esa noche hacia Jerusalén para dicha celebración, y siempre que el cielo estuviera despejado, la luna era su aliada para alumbrar el camino en medio de la noche, recuerda el historiador José Calvo. Todos los evangelistas afirman que Jesús murió el día de la Parascheve, es decir, el día de la preparación, que era viernes. Según los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, celebró la Pascua judía con los discípulos el 15 de Nisan, y horas después fue apresado, juzgado y condenado a muerte. Ese mismo día murió en la cruz en el Gólgota. Para el cuarto evangelista, San Juan, murió crucificado el día anterior a la fiesta de Pascua, el 14 de Nisan. Los judíos, entonces, como era día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y se los llevaran. Señala el evangelista San Juan en el capítulo 19, versículo 31. Poco después insiste en que por causa del día de preparación de los judíos dejaron a Jesús en un sepulcro cercano. Hasta ahí cuentan los evangelistas Marcos y Lucas que se acercaron las mujeres para ungir su cuerpo, pasado el día de reposo, y lo encontraron vacío porque había resucitado. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, la Pascua de Resurrección era la única fiesta que se celebraba en recuerdo de aquel día. Y por esta tradición cristiana, el 7º día y último de la semana civil, primero de la semana litúrgica, se llamó Domingo, Dies Dominus, el día del Señor. En el primer concilio de Nicea del año
1325, la Iglesia Católica fija el domingo de Pascua el primer domingo después de la primera luna llena que siga al equinoccio de primavera, de forma que nunca cae antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril, pero la fecha difiere cada año. El Papa Francisco propuso en el año 2015 que la Semana Santa se celebrara en una fecha fija, que podía ser la segunda semana de abril, coincidiendo con el día de Pascua de Resurrección, con el segundo domingo de este mes, que ya Pablo VI había buscado la unidad en esa fecha. Lo más definitivo va a tener que ser una fecha fija, pero dejaremos que el tiempo pase y que se reflexione sobre esto. La división surge en 1582, cuando el Papa Gregorio XIII corrigió el retraso de 10 días acumulado en el calendario juliano, llamado así por haber sido fijado por Julio César el año 46 a.C. Las iglesias orientales no aceptaron el calendario gregoriano y sostienen que solo un concilio ecuménico, de cuya convocatoria se viene hablando desde hace décadas, podía cambiar el calendario litúrgico. Entonces, ¿por qué se mueve la Semana Santa en las fechas? Por la luna. Bien, decía que el Domingo de Ramos ya lo celebramos, estamos a punto de celebrar el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Vamos a detenernos en el Jueves Santo. Quisiera compartir con ustedes dos cosas: qué pasó históricamente, cómo se celebra y cuál pudiera ser pues nuestra manera de vivirlo hoy en familia. Entonces, históricamente, de acuerdo con los evangelios, Jesús envía a los apóstoles a preparar un lugar para celebrar la cena de Pascua, y encuentran un lugar en un segundo piso, una sala, y ahí se reúne Jesús, los apóstoles, algunos discípulos y probablemente la Virgen María y algunas mujeres. La Pascua se celebraba con la familia, con los más cercanos. En la imagen religiosa, cuando hablamos de la última cena, se presenta solo a Jesús y los apóstoles. Bien, estando en la cena, siguiendo el ritual de la cena, que comienza con la pregunta del más pequeño, ¿por qué esta cena es diferente? Y se dice, porque recuerda o porque recordamos el paso del Mar Rojo, el paso de la esclavitud a la libertad. Pero Jesús en esa cena establece algo nuevo. En esa cena instituye la Eucaristía, de tal manera que toma el pan, parte el pan y les dice, esto es mi cuerpo. Toma el vino y les dice, esta es mi sangre. Y los discípulos toman de la sangre y el cuerpo de Jesús. Ahí está ya presente, con estas dos realidades, está expresa la muerte de Jesús, la muerte incruenta, porque está por un lado la sangre y por el otro lado el cuerpo. Ahora bien, después de ese momento que es de mucha ternura de parte de Jesús, se despide de ellos, no alcanzan a entender por qué se despide, por qué les dice hijitos, suelta una frase que divide la atención de los apóstoles: uno de ustedes me va a traicionar.
Y entonces todos se preguntan, ¿seré yo? Yo fui el que dije algo. Y Jesús, sabemos cómo nos dice el Evangelio, que Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte a Jesús, ¿quién? Pregúntale quién fue. Y entonces Juan le dice a Jesús, ¿quién? Y dice Jesús, uno que moja su pan en la fuente conmigo, en el platito que tenían, ese es, y le da el pan a Judas Iscariote. Una vez que hay esto, Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas Iscariote se va. Todo el mundo pensó que pues seguramente iba a alguna encomienda que Jesús le había dado, iba a preparar algo más para la Pascua, iba a dar de comer o ayudar a algún pobre, en fin. De ahí sale el grupo a hacer oración al huerto de los olivos. Jesús solía ir a hacer oración a ese lugar. Empieza su oración, los apóstoles que han venido se quedan algunos dormidos y llega Jesús y les reclama, no han podido velar una hora. Y ya después les dice, sí, ya, duérmanse. Pero ese momento es tan fuerte en la vivencia, tan doloroso para Jesús, que llega a sudar sangre. Cuando una persona tiene esa angustia, una angustia muy grande, puede darse este fenómeno. Estando ahí, llega Judas Iscariote con un grupo de soldados del templo. Había dos grupos de soldados en tiempos de Jesús, los soldados romanos y los soldados del templo. Pues llegan los soldados del templo con Judas Iscariote, lo toman preso y se lo llevan. Primero va a ir a dar con la parte religiosa, por decir así. Primero irá a casa de Anás. Anás lo manda con Caifás, de Caifás a Pilato, de Pilato a Herodes. Herodes lo regresa con Pilato. Pilato lo presenta en el pretorio y de ahí irá al Gólgota. Ya estamos en el comienzo del viernes. Esto es lo que pasó el jueves. Jesús está preso. ¿Cómo lo celebramos nosotros hoy? La celebración del Jueves Santo tiene un punto muy popular. Le llamamos la visita de los 7 templos o la visita al monumento. Pero vamos a detenernos en la celebración. Es una misa a una hora conveniente. Se celebra la misa es la cena del Señor, se recuerda ese día la institución de la Eucaristía, el momento en que les da a los apóstoles el poder para celebrar la Eucaristía, para transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, y hoy también se celebra la Eucaristía y luego se deja el ornamento y se toma una toalla y se lavan los pies de aquellos hombres o de aquellos niños o jóvenes que representan a los apóstoles. Durante muchos años, esta parte del lavatorio de los pies estaba separado de la celebración de la misa. Se terminaba la misa y luego se hacía en una catequesis el lavatorio de los pies, con unos cantos propios que hablan de caridad. En el lavatorio de los pies están presentes las 3 formas de caridad. Está presente la caridad de hacer algo, lavar los pies, de atender al otro. La caridad de compartir, por eso se les da un pan. Y la caridad también del dinero. Se le da en muchas partes alguna o algunas monedas a cada uno de los apóstoles.
para que ellos, ya que han visto, así como dice el Evangelio, ustedes me dicen a mí, Señor y Maestro, y dicen bien, pues si yo, el Maestro, les he lavado los pies, vayan y ustedes también lávense los pies unos a otros, o sea, ayúdense, sírvanse unos a otros. Entonces, hay un dicho popular que va a ayudarles a entender esto. Aquel dicho popular que dice, le dejaron con el pie lavado sin rosca. O sea, como que alguien fue a que le lavaran el pie, pero no le dieron rosca de pan ni dinero. Y esto se aplica, ese dicho se aplica, cuando alguien quería obtener algo y no lo obtiene. Bien, estamos en el jueves, hemos comenzado a platicar de la semana de los días del Triduo Pascual. De esto seguiremos platicando después del corte. ¿Y tú ya conoces nuestras redes sociales? Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. Es muy fácil, búscanos como Arquidiócesis de Monterrey. Danos me gusta y síguenos. Envíanos tu nombre al número que aparece en pantalla y sé parte de esta gran comunidad. De nuevo con ustedes, aquí en su programa de charlas con el Padre Charles, en este miércoles santo. Veníamos platicando del Jueves Santo. La misa del Jueves Santo tiene un punto de esperanza. La hora del Gloria se tocan las campanas, incluso las campanas del exterior del templo. Y después de ese momento enmudecen. Quedan en silencio hasta el momento de Pascua. Y para llamar la atención se utiliza una matraca. Habíamos quedado en que ya dentro de la celebración estábamos en el lavatorio de los pies. Después del lavado de los pies sigue la Eucaristía, el Padre Nuestro, la comunión. Y después de la comunión, el Santísimo se reserva en un lugar especial. En un lugar especial que no es el altar ni la capilla del Santísimo. Tiene que ser otro lugar. Y entonces, en ese lugar es donde asiste la gente a rezar, a visitar a Jesús. Y aquí nace esa piadosa tradición de la visita de los 7 templos o de 3 templos. ¿Por qué? Porque queremos hacerle compañía a Jesús que está preso. Estamos tomando aquel momento en el que Jesús estaba preso, estaba solo, incluso Pedro lo ha negado, y queremos decirle, Señor, aquí estoy contigo. Y por eso la oración. ¿Cuáles son los 7 lugares? Los dije hace un momento. Primero, de la oración del huerto, primera visita, se va a la casa de Anás. Luego, de casa de Anás, se va a la casa de Caifás. De Caifás, estos son el área religiosa. De ellos pasa al área civil, se va con Pilato. Pilato sabe que está Herodes de visita y quiere quedar bien con Herodes y se lo manda a Herodes. Herodes no le hace a Jesús el milagro que él quería. Herodes se quería divertir y Jesús pues no lo divierte. Y entonces lo regresa a Pilato. Estamos en la casa 5. De ahí Pilato lo presenta al pueblo después de haberlo flagelado en el pretorio. Y de ahí vendrá ya la condena a la crucifixión. Séptima casa. Dentro de la tradición del Jueves Santo también existe una piadosa tradición, un sacramental, que es la cera o la vela del Santísimo. Aquella vela
que se enciende esta tarde, la tarde del Jueves Santo, ante el monumento, ante Jesús Eucaristía. ¿Por qué le llamamos monumento? Porque es un monumento que se hace al amor de Dios. Entonces, este es un sacramental. Un sacramental es precisamente aquello que cuando lo utilizamos o recibimos, lo estamos haciendo y lo acogemos como un signo de la misericordia de Dios y nos ponemos bajo la protección del Señor. Debemos tratarlo con respeto y estar conscientes que significa la oración de la Iglesia y la bendición de Dios. No es mágico, es yo enciendo este cirio, de hoy estoy rezando aquí ante Jesús y cuando me lo llevo a casa, lo guardamos y en los momentos felices o en los momentos de problema lo enciendo para alegrarme con Dios o para pedirle a Dios: Señor, ayúdame porque estoy enfermo, tengo un hermano enfermo, tengo un hijo enfermo, y entonces prendemos la vela del Santísimo. Es como le llamamos coloquialmente. Es un sacramental, nos ayuda a ese encuentro con Jesús. Entonces, la iglesia está en oración esa tarde del Jueves Santo, acompañando a Jesús. Ahí termina el jueves a las 11 de la noche o a las 12, de cierta hora en adelante debe hacerse una veneración muy escueta. Al finalizar, como una señal de que Jesús está preso, de que Jesús, entonces se desnuda el altar, se le quitan los manteles, se queda lo más austero, porque queremos expresar de una manera dentro de la liturgia esa realidad que estamos viviendo, que vivió Jesús. Ahora, es el momento también en el que las imágenes se visten a través del color morado. En muchas partes, en muchas iglesias, se cubren. ¿Por qué? Es decir, en este momento Jesús está preso. Es como si todo el poder de Dios nos hubiera dejado solos. Y entonces, que sintiendo esa soledad, venga una búsqueda de Dios y un arrepentimiento. Así amanece el Viernes Santo. El Viernes Santo en su historia es el comienzo desde el lugar donde Jesús fue juzgado, a través de las calles del pueblo de Jerusalén, hasta el Gólgota, donde será crucificado. En el camino es el Vía Crucis. En el camino se encontrará con su madre, con las mujeres, le pedirán al cirineo que le ayude, y al llegar al Gólgota será crucificado. Una vez crucificado, será levantado y muere. Lo bajarán de la cruz y lo irán a sepultar José de Arimatea en ese sepulcro cercano a donde fue la crucifixión. Cercano porque ya estaba próxima la fiesta de la Pascua y no podían hacer ya más que lo que se permite antes de esa fiesta. Entonces, ese es históricamente, desde el camino de la cruz, su crucifixión, el momento aquel grandioso del poder de Dios cuando se oscurece la tierra, cuando el velo del templo se rompe, y luego la muerte de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y será puesto precisamente en el sepulcro. Ahí en el sepulcro va a permanecer hasta la mañana del domingo, hasta esa noche misteriosa, como nos dirá San Agustín, en que no sabemos a qué hora dejó de estar para
surgir en la resurrección. ¿Cómo celebra la Iglesia el Viernes Santo? Pues lo celebra con una celebración que antes llamábamos presantificados. ¿Por qué presantificados? Porque ese día no hay misa, ese día no se consagran las hostias, no se consagra el vino, sino se trae de lo que estaba en el monumento al altar para que se pueda compartir la Eucaristía con los fieles que quieran comulgar. No hay algo que en ese momento se santifique, por eso en una antigua manera de hablar le llamábamos la celebración presantificados. Entonces comienza con un entrar en silencio, luego las lecturas, sobre todo la lectura de la Pasión, que nos va a hacer recordar el momento de amor más grande de Jesús. ¿Por qué? Pues porque nos está dando la vida y entonces tenemos que recordarlo. Entonces recordamos que Jesús nos ama y luego veneramos la cruz, adoramos la cruz, aquel himno famoso que dice: si en un árbol venció el mal, que sea en un árbol vencido. Y así se hace un juego de palabras. Si en el comienzo de la vida, cuando Adán y Eva, en el árbol de aquel fruto fue la invitación al pecado, y precisamente en ese árbol se perdió la gracia y se llegó al orgullo, etcétera, pues ahora en un árbol lleno de obediencia, Jesús gana para nosotros de nuevo la gracia y abre las puertas del cielo con su muerte y resurrección. ¿Qué hacemos el Viernes Santo? Rezar un Vía Crucis. Había una antigua tradición que era que a las 3 de la tarde se rezaba el credo, o se rezaban 33 credos, uno por cada año de la vida de Jesús. Ya es una costumbre que casi no se usa. El viernes en la tarde, luego hoy se hace un momento de pésame a la Virgen. La Virgen ha dejado históricamente a Jesús en el sepulcro y nosotros queremos acompañar a nuestra Señora, nuestra Madre. Ahí Jesús ha dicho a Juan: esta es tu madre, y ahí estamos tú y yo presentes en Juan. Y entonces puede ser el rezo del rosario, puede ser precisamente el presentarnos con Nuestra Señora, y luego también una versión dentro de la religiosidad popular es el entierro, la procesión del silencio, acompañar la imagen de Jesús que van a sepultar, como aquel momento en que José de Arimatea bajó a Jesús de la cruz y lo llevó, y es caminar con ellos, caminar con las imágenes, pero es sobre todo, más que caminar en silencio, es un caminar en reflexión, tanto en la catedral, a través de la Plaza Zaragoza, como a través de distintas iglesias, se hace o el Vía Crucis o la procesión del silencio. Pero lo importante es, quiero unir mi corazón, mi actitud, a ese momento en que Jesús es sepultado. Y es un momento también de esperanza. Es un momento de esperanza. Esperamos la resurrección. Y entonces, en el redoble del tambor, en el camino silencioso se avanza para regresar al templo y entonces agradecer ese inmenso amor de Jesús a nosotros. Bien, hemos casi llegado al final del Viernes Santo. Vamos a hacer aquí un corte y continuamos en un momento más.
De nuevo con ustedes en la charla de esta noche, charlas con el Padre Charles. Soy Gerardo Charles García, sacerdote católico, y estoy con ustedes esta noche de miércoles de la Semana Mayor. Estamos reflexionando en estos días que vienen, en el Triduo Santo, jueves, viernes y luego un sábado de espera para llegar en la noche precisamente al encuentro gozoso de la Pascua. Bien, vamos a detenernos ya en este sábado. Es el sábado de la espera, es el sábado de aguardar que Jesús resucite. Los apóstoles están perdidos, escondidos, se han metido al cuarto del cenáculo, ahí donde fue la última cena, y estará la Virgen. Ahora discípulos platican, todavía impresionados de lo que han vivido. ¿Y qué va a pasar? Y la noche del sábado, en el misterioso silencio, Jesús resucita. El domingo muy temprano irán María Magdalena y las mujeres preocupadas: ¿quién va a movernos la piedra para poder acabar de preparar a Jesús y dejarlo ya bien en la sepultura? Y cuando llegan, la piedra está quitada, y se regresan con Pedro y Juan para que se den cuenta que no está Jesús, que ha resucitado. Esto es la que celebra, este es el punto fundamental de nuestra fe, la Pascua. La celebración comienza con un lucernario. Lucernario es una celebración pequeña que se une a la misa, a través del cual se bendice el fuego nuevo, de tal manera que si Jesús es la luz, se hace brotar de nuevo de la piedra, de las brasas, para que se encienda ahí el cirio. Y el cirio será entonces el signo visible de Cristo resucitado. Se marca con el año, de tal manera que quede claro que ese año nosotros hemos de nuevo confesado públicamente que Jesús ha resucitado. Entramos en la iglesia cantando, luego la iglesia está oscura, la única luz es la del cirio, y luego se va presentando el cirio en 3 partes, y en el último se enciende la iglesia. Es que la muerte de Jesús vino a dar oscuridad, pero la resurrección viene a darnos luz. Por eso es ese camino de ir llenando de luz al compartir la luz del cirio con todos los que tenemos una velita, un cirio en nuestra mano. Bien, ahí se canta el anuncio, el pregón. El pregón es aquello que antes se paraban en las plazas y decían: manda a decir el rey que... Bueno, pues el pregón pascual es el anuncio de que hoy la iglesia repite, renueva la resurrección de Jesús, y se alaba el trabajo de los hombres y de las abejas, de la naturaleza, se da gracias a Dios. Y se lee, se hace una serie de lecturas recordando ese camino que Dios ha tenido con nosotros, cómo se ha venido viviendo el amor de Dios desde la creación, luego el hecho de Noé, Abraham, etc. Entonces viene ese camino de reflexión en la lectura para llegar a la lectura de la resurrección. En este momento en que la iglesia se alegra, el canto del Gloria, se suenan las campanas, se encienden las luces, y es el momento de la Pascua. Pero en ese momento de la Pascua, la Iglesia Madre también se acuerda de sus hijos y se bendice el agua bautismal. Se rezan las letanías de los santos. Recordamos a la Iglesia celestial, la Iglesia que está en el cielo. Y entonces todos ellos, a todos los santos, les pedimos
que vengan y se unan a nosotros, que somos la iglesia que va peregrinando en el mundo, y nos alegramos en esa espera. Ahora bien, en ese camino del bautismo también nos rocían con agua bendita para recordar nuestro propio bautismo. Hoy vuelve a tener sentido ese momento de consagración y terminamos, por decirlo así, en ese momento final de la comunión. Es la comunión en donde yo vuelvo a encontrarme, o yo me encuentro con Jesús, un Jesús resucitado, vivo, y entonces me llama a vivir la vida cristiana. ¿Qué pudiéramos nosotros hacer en estos días de Semana Santa? Bien, a lo mejor algunos van a salir a descansar, otros se van al rancho, alguno va a la playa, o se juntan simplemente en familia. ¿Por qué no? Si acaso tienen la buena costumbre de visitar los templos el jueves, visítalo, reza y acuérdate de Dios. Luego el viernes a las 3 de la tarde detente. Ya sea que estés en el jardín, ya sea que estés en el rancho, ya sea que estés, no sé, no olvides que ese día queremos recordar la muerte de Jesús. Y entonces reza al menos un Padre Nuestro, reza un credo para decir: Señor, yo creo en ti, aunque ahora te vea crucificado. Y luego el sábado también, la noche del sábado o el domingo, tiene que ser la fiesta de la Pascua. Si tuvimos 40 días a través de la Cuaresma de prepararnos para que el día de Pascua nos encontráramos plenamente con Cristo, entonces ese día de la Pascua estamos felices. Debe de ser el día de mucha alegría, de mucha felicidad, porque debo de estar en la gracia de Dios. Sé que Dios está en mi corazón. Tengo que haber quitado ya el pecado. Para eso fue la Cuaresma, para quitar el pecado. Y se abre a esos 50 días de espera del Espíritu Santo. El domingo por la tarde, históricamente, después de que Jesús se ha presentado a las mujeres en el primer momento, aquellos 2 discípulos que van tristones desde Jerusalén hasta Emaús, ellos habían esperado pues que el Mesías fuera un poco el que les quitara a los romanos, el que hiciera algo más, y no, murió crucificado. Ya van los 2 tristeando, y Jesús se une en el camino, y como el que no sabe les pregunta: ¿por qué van tan tristes? Pues eras el único que no sabes. ¿No sabes lo que pasó? No. Pues nosotros creíamos en un maestro, creíamos en Jesús, pero lo crucificaron y pues ya se acabó todo, y pues ya regresamos. Y Jesús les empieza a decir: qué duros de corazón, ¿no se acuerdan? Y les va platicando la historia del pueblo de Dios. Y llegan a un punto en el que el camino se divide para entrar a Emaús o seguir. Y Jesús hace como que va a seguir. Y le dice: no te vayas, ya es noche. Ven, quédate, mañana sigues tu camino. Y se sienta con ellos a la mesa. Y cuando parte el pan, se admira y dicen: es Jesús. Y lo dicen tan seguramente que en ese momento Jesús se desaparece. Pero ellos se regresan a toda velocidad, corriendo, caminando. Te decía, si yo sentía que en mi corazón como que había algo, pero todo lo que nos iba a decir. Y luego llega con los apóstoles y les dice: el Señor sí resucitó, estuvo con nosotros. Y los apóstoles le dicen: sí, también ha estado con nosotros. Cuánta alegría empieza a haber, porque aunque no es todavía del todo claro, ya tienen certeza de la resurrección.
Claro, Tomás dirá, pues yo no les creo, ustedes se lo imaginan, tenían tantas ganas de verlo que no, si yo no pongo mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, no creo. Y Jesús le hará el gusto. Qué importante es entonces esta preparación para vivir nuestra Semana Santa, que la vivamos con un profundo sentido cristiano, que la vivamos con un deseo verdadero de seguir a Jesús, que descansemos, sí, que tengamos tiempo de convivir en familia, también, pero que no dejemos fuera a Jesús, que Jesús esté en esta semana en tu corazón y en tu vida. Bien, vamos a terminar con nuestra frase, con nuestra oración, y decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos visitar en estos días el Salón de la Sábana Santa, que está en el santuario de San Judas Tadeo, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. La entrada es gratuita, pueden venir. Bien.